¿Quién no sabe qué celebramos hoy? Ya seas cristiano o no, todo el mundo sabe que es Semana Santa. Lo que no todo el mundo sabe es por qué tuvo que suceder, dónde empieza todo o cómo se conecta con nosotros hoy. Y esto es de lo que hoy quiero hablarte. Si me dejas contarte un secreto, lo más difícil para mí de contar historias no es lo que voy a decir, sino cómo lo voy a decir para que pueda llegar a ti la verdad. Y es que esta historia está llena de verdad. Es una historia llena de amor, de pasión, de errores, pero también llena de perdón, llena de humanidad, pero también llena de lo sobrenatural. Por eso, hoy quiero que estés muy atento, porque esta historia no es un cuento para niños, es algo que sucedió de verdad. No es una historia que yo escribí, es una historia que fue escrita hace muchísimos años y tardaron más de 1500 años en escribirla. Más de 40 autores que no se conocían, pero ninguno se confrontó con otro. Quiero decirte que lo único que voy a hacer esta mañana es contar esa historia y contarla lo más fiel posible, para que sean sus palabras y la verdad la que pueda cambiar tu corazón. Porque mira, quizás no podamos entenderla de principio a fin. Desde luego no te la voy a poder contar entera. Pero lo que sí sé es que si crees en ella, va a cambiar tu corazón. Porque no hay ni un solo corazón en toda la historia que haya creído en ella y que no haya cambiado. Pero vamos a empezar por el principio. Yo creo que ya está todo preparado para poder entenderlo. Vamos. Y es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Y así empezó todo, con la luz. Porque donde hay luz, hay vida. Pero donde no hay luz, hay oscuridad. Y donde hay oscuridad, todo está desordenado. Y un Dios infinito, un Dios que lo podía todo y que no necesitaba nada y que estaba mucho antes de que todo sucediera, decide crear. Y empieza por la luz. Pero vamos a ir hasta el día 6, porque tú esta historia ya te la conoces y ya te he dicho que no puedo contarla entera. ¿Y qué pasa el día 6? El día 6, Dios crea lo más especial de su creación, que no lo más importante, porque todo lo que crea Dios es importante. Pero el ser humano es lo más especial, porque es el único elemento que Dios crea con sus manos. Dice la Biblia que Él tomó tierra, barro, lo formó y sopló vida. Y en ese momento Dios dio vida espiritual al ser humano. Por eso es lo más especial, porque es el único elemento de su creación que tiene vida espiritual. El único elemento que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con el propósito de reflejar a Dios, para glorificarlo y hacer buenas obras que ya están escogidas de antemano. Y ahí está Adán y Eva, paseando con Dios, creados, si me permites decirlo, en una familia. Porque Dios, desde el principio, cuando pensó en crear al hombre y a la mujer, decidió que el mejor lugar era crecer en medio de una familia. Y ahí estaba Adán y Eva paseando con Dios, porque podían pasear con Dios, podían hablar con Dios. Dios había creado todo para su disfrute. Les había dicho que podían hacer cualquier cosa. Les había dado una misión, tenéis que cuidarlo todo. Tenéis que ser creativos, poner nombre a todo lo que yo he hecho. Pero solo hay una cosa, Adán y Eva, que no podéis hacer. ¿Veis este árbol? El árbol del bien y del mal. Disfrutad de todo, pero no comáis de este árbol. Parecía fácil. ¿Quién no quisiera disfrutar de ese momento donde solo estaba el bien? Y Adán y Eva disfrutaron, pero ya sabéis lo que pasó, no os lo voy a poner con expectativa. Adán y Eva cogieron el fruto, que no la manzana, cogieron el fruto,
y comieron. Y esto lo pasamos como muy por encima, o yo por lo menos pienso que es, mira, pues voy a comer. Llegó Eva, se encontró con la serpiente, cogió. Yo creo que no. Yo creo que Eva pasó por un proceso con el que yo me identifico y que te lo voy a contar como yo me lo imagino. Eva llega y primero no le da importancia, luego lo ve otro día, empieza a pensar en ello y se encuentra a la serpiente, le cuenta todo. Eva se queda reflexionando. No creo que haya comido en el primer momento. Es que no es tan malo, ¿no? A ver, ¿Dios me va a matar? ¿Dios quiere matarme? No lo creo. Si me ha dado todo. Si estoy comiendo de este y de este y de este, ¿por qué no voy a poder comer de este? ¿Será que tiene razón la serpiente y Dios no quiere que sea como él? Igual es que quiere ser el único. Y quizás Eva pasó un día y lo vio, y pasó otro, y al principio no se quedaba, después le daba un par de vueltas, y fue haciéndose a eso, hasta que un día cogió el fruto, y ya estaba tan convencida que comió. Y luego llegó Adán, y claro, ¿qué iba a hacer el pobre Adán? No creo que dijera, venga, pues si comió Eva, pues yo también. Pues Adán quizás dijo, bueno, si Eva no se ha muerto, pues yo tampoco me voy a morir. O igual dijo, no voy a ser yo aquí el que vaya a darle un sermón a Eva. Pues cómo, pobre, no la voy a dejar mal. No sé qué pudo pensar Adán, pero también comió. Y eso fue lo que pasó, el minimizar lo que Dios les había mandado. El decir que quizás no era tan importante, las dudas. El creer que todo lo que Dios le había dado no era suficiente. Les hicieron perderlo todo. Y en parte la serpiente tenía razón. Les hicieron ser como Dios, pero no de la manera que ellos pensaban. Es cierto que no murieron físicamente, pero ahí llegó la muerte espiritual. Y es cierto que no se convirtieron en Dios, pero al igual que Dios, fueron conocedores del bien y del mal. Y llega Dios, se tapan, y Dios ya dice, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué estáis escondidos? Y ese es el momento en que cambia la historia. El pecado toma lugar y Dios ya no puede estar con el hombre. Ellos podían pasear con Dios. ¿Te imaginas lo que es eso? Pasear con Dios, hablar con Él, preguntarle lo que quieras, disfrutar solo del bien, y de repente el pecado lo mancha todo. Y Adán y Eva tienen que salir de la presencia de Dios. Y Dios, por primera vez, tiene que custodiar su presencia. Y tiene que custodiar el árbol de la vida. Y pone a 2 querubines con espada para que nadie pueda acercarse al árbol de la vida. Y custodia su presencia. Y empieza el mundo que conocemos hoy, lleno de dolor, lleno de miseria, de peleas, de enemistad, de envidia. Y la maldad va creciendo y creciendo y creciendo. Y dice la Biblia que le dolió a Dios en el corazón. Y llegó un punto que Dios dijo, hasta aquí, voy a destruirlo. Y decidió eliminar a todo ser humano y a todo animal de la tierra. Pero en ese momento, un hombre halló gracia. ¿Te suena? Noé. Un loco que se puso a construir un arca, que si te sabes la canción medía, yo no voy a cantar, se lo dejo a la alabanza, pero un loco que empezó a construir un arca inmensa en un lugar donde no llovía. Y Noé empezó a construir y vuelve a haber una familia. Noé involucra en su llamado a su familia y la involucra con las manos. No solo se lo cuenta, sus hijos, su mujer, sus nueras, todos empiezan a trabajar juntos en lo que Dios había dicho. Y Noé enseña lo que Dios le dijo a su familia con la práctica. ¿Y te crees que Noé no dudó? Si Noé es como yo,
Bueno, primero te voy a contar otra cosa. Mientras Noé construía el arca, todo el mundo se reía de él, dice la Biblia. Todo el mundo. Y había mucha maldad. Así que estoy seguro que no eran cualquier burla. Estoy seguro que incluso romperían algunas cosas, que le tirarían, no sé, cualquier cosa, que sus hijos dudarían de él. O tú no has cuestionado nunca a tus padres. Y sobre todo si te mandan trabajar. Y si no es como yo, como decía antes, por las noches dudaría un poco. Y empezaría a pensar, ¿realmente? ¿Realmente me habló Dios? ¿Pero qué estoy haciendo? Tengo aquí a mis hijos metidos en esto cuando podríamos estar disfrutando. Mi mujer, o sea, está todo el mundo agotado. Pero dice la Biblia que Noé no se dejó engañar y que Noé hizo todo conforme a Dios se lo había dicho. Porque así funciona. Dios habló y Noé hizo todo. No dio su opinión, no hizo lo que le parecía, hizo todo conforme Dios le había dicho. Y ya conocéis la historia. Entra Noé, su familia, 2 animales de cada, ¡pum! Dios cierra la puerta, 40 días lloviendo. Vamos, una paloma, vuelve vacía. Una paloma, ramita de olivo. Otra vez y ya no vuelve. De repente para el arca, se abre la puerta y Noé y su familia podrían haber hecho fiesta y disfrutar del olor de un olor normal. Porque poneros a pensar cómo olería ese arca, peor que una clase de adolescentes, durante 40 días. Bueno, pues Noé lo primero que hace es construir un altar. Porque es tan fácil cumplir el propósito de Dios, con la ayuda de Dios, ver el éxito y la victoria y olvidarnos de darle la gloria a Dios. Pero Noé lo primero que hace es un altar con su familia de nuevo. No solo él da las gracias porque Dios había hablado con él, involucró a su familia en el trabajo y como familia dieron las gracias a Dios. Y ahí está uno de los pactos para mí más creativos y preciosos que hay en la Biblia. El cielo se cubre de colores. Dios pone un arco iris y le dice que jamás va a destruir la tierra con un diluvio. Y a mí, que soy muy visual, me gusta ponerme como recuerdos, porque es tan fácil olvidarnos de las cosas. Y cada vez que veo el arco iris, decido que cuando lo veo, voy a acordarme de que Dios me está cuidando. Así que te invito a que cada vez que veas, no solo el arco iris del cielo, cualquier arco iris, no te olvides de pensar que Dios está al control de todo. Y Noé falló, porque el pecado está en el mundo y no había hombre perfecto. Y la maldad volvió, como sabemos, a llenar la tierra. Así que Dios decide construir un pueblo. Un pueblo diferente a todo. Un pueblo que va a ser testigo ante las naciones. Un pueblo que los demás pueblos van a ver y van a decir, este es el pueblo de Dios. Dios existe. Va a servir como en el principio, para glorificar a Dios y para hacer todo aquello que Dios quería hacer. ¿Y cómo lo empieza? Pues otra vez con una familia, los patriarcas. Y llega Abraham. Abraham, un hombre muy mayor, casado con una mujer aún mayor que no podía tener hijos. Un hombre que decidió resolver la promesa que Dios le había dado porque consideraba que no estaba llegando. Pero un hombre al que Dios le llama amigo. Un hombre que fue justificado por su fe. Un hombre que creyó a Dios y dejó todo lo que conocía para ir a una tierra prometida. Y quédate con este nombre porque lo vamos a ver mucho. Canaán. Un hombre que Dios le dijo, Abraham, levántate, sal para afuera, mira el cielo. ¿Ves todas esas estrellas? Así va a ser tu descendencia. ¿Te crees que Abraham no pensó, pues si solo tengo 2 hijos? Cuando pasó el tiempo.
¿dónde está mi descendencia? Pero es que como vimos al principio, cuando Dios habla de forma espiritual y hay que entenderlo con ojos espirituales. Porque si miras a tu lado, su descendencia llega hasta aquí. Y Abraham toma todo lo que tiene y se va a Canaán. Y en Canaán empieza todo de nuevo. Empieza ese pueblo. Y luego viene Isaac. Y Abraham coge a su hijo y sube al monte Moriah. Quédate con este lugar, porque en este monte también van a pasar cosas. Y es capaz del hijo tan esperado ofrecérselo a Dios. Abraham falló, pero tuvo fe, tuvo mucha fe, hasta ser justificado. Y después de Abraham llega el siguiente patriarca, Isaac. Y después de Isaac llega Jacob, con 12 hijos. Y esta es otra familia, con la que igual yo me identifico más. Muchas peleas, muchas envidias, muchos celos, destrucción, hacer daño, túnica de colores, vendemos a mi hermano José. Yo alguno vendería, que también tengo muchos. José es vendido y llega a Egipto. Y vuelve a ser traicionado. Si yo soy José, diría, pero ya está bien, ¿no? Me estás utilizando así por ratos, pero otros me lo estás haciendo pasar bien duro. Pero José siguió ahí y llegó hasta Faraón. Y aún después de llegar a Faraón, volvió a ser traicionado, pero llegó a ser segundo de Faraón, porque a pesar de todo lo que estaba pasando, él sabía que Dios estaba con él. No sé qué estás pasando tú, pero Dios está contigo. Y vemos una familia restaurada, porque José tenía todas para decir, no sabéis ni quién soy, ahora es mi momento. Y yo quizás hubiera sido así, pero José no. José tuvo la oportunidad de reencontrar, bueno, al principio fue un poco, pero luego tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus hermanos, con su padre, de perdonar, y toda su familia que estaba en Canaán vino a Egipto. Y es cierto que se salvaron, es cierto que sobrevivieron, pero Canaán, tierra prometida, quedó vacía. Y lo que está vacío, pues como la mesa de mi salón, pronto se llena. Y Canaán empezó a llenarse, pero no del pueblo de Dios. Y avanzó el tiempo. Y Egipto se olvidó de José. Pero los israelitas siguieron creciendo. Y los egipcios tuvieron miedo. ¿Y qué pasó? Que el pueblo de Israel acabó siendo esclavo. Párate conmigo a pensar. ¿Ya no hay tierra prometida? ¿Dónde está la promesa de Abraham? Ya no hay libertad. ¿Estamos aquí sufriendo? ¿Dónde está Dios en esta historia? Pues Dios sigue cuidando a su pueblo. Y vamos al desierto y nos encontramos con un hombre que también tuvo lo suyo. Un hombre que estaba en el desierto porque había escapado de Egipto. Un hombre que había matado y que no podía volver. Un hombre que estaría muy perdido y desorientado. Y está en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro que ni eran de él. Y ve algo arder. Y se acerca. Porque claro, si algo arde, pues te acercas. Y empieza así como a ver. Moisés. Como para olvidarme. Moisés, descálzate. Porque esto es tierra santa. Y Moisés no lo cuestiona. Se descalza, pasa y pregunta quién eres. Y yo soy el que soy. Y ahí Dios tiene un encuentro con Moisés. Otra vez Dios usando un hombre. Y le dice, tú vas a liberar a mi pueblo, que es tu pueblo. Y todo lo que has vivido pues tiene sentido, porque tienes que volver a Egipto. Y tú lo conoces. Y tú vas a poder acceder a Faraón. Porque todo lo que pasas en tu vida tiene sentido. Y quizás tú ahora no lo veas, pero lo verás.
Y aunque no lo veas, Dios lo está usando. Y Moisés, pues tiene sus dudas, claro. Pero ¿y yo qué voy a hacer y qué voy a decir? Pero tú sabes lo que a mí me ha pasado, que como llega allí me van a crucificar. Y ya si Moisés está convencido de ir a hablar con Faraón, pero le quedan más preguntas. ¿Y qué le voy a decir a mi pueblo? Si ellos me han visto del otro lado siempre. Y Dios le vuelve a decir, diles, yo soy. ¿Y qué voy a hacer? Y Dios le dice, a ver, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes por ahí? Y Moisés se mira, diciendo, no tengo nada, tengo esta vara. Pues con eso vas a hacer señales. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos para decirle a Dios? Tengo esto. Y allí se fue Moisés. Y ya todos conocemos esa historia. Llegó, Faraón se resiste, pelea, 12 plagas. Perdonadme, que si no voy a estar. Ahí. 12 plagas. Y llega la última. Y otro punto importante de esta historia. Empieza la Pascua, la primera Pascua. Muerte de primogénitos. Y Dios dice que cada familia coja un cordero. Si eres muy pequeña, júntate con otro. Volvemos con las familias. Qué importantes son las familias para Dios. Sangre, pinta tu puerta. Porque cuando pase el Espíritu, a esa casa no entrará. Y esa noche mueren todos los primogénitos que no están protegidos. Y ahí Faraón dice, mira, iros, ha perdido a su hijo, dice, mira, ya paso, estoy en otras, marchaos. Pero como sabemos, se arrepienten, los persiguen. Una multitud que no me quiero ni imaginar. Si a mí ya me cuesta mover a mis hijos, no quiero imaginar esto. Llegan al mar, ¡buah! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pum! Se abre el mar. Todos pasan. Mar se cierra. Egipto muere ahí. Y llegamos al desierto. ¿Tú te imaginas ver eso? Yo creo que es suficiente, ¿no? Siempre estamos pidiendo un milagro, pues ya vemos que los milagros no convencen mucho tiempo. Y empieza a protestar el pueblo, que tengo sed, pues toma agua, que tengo hambre, pues toma codornices, toma maná. Y va Moisés. La voy a poner aquí. Y sube al monte. Se encuentra con Dios. Porque déjame decirte que Dios estaba cubierto, estaba custodiado. La presencia de Dios no podía estar con los hombres y Dios solo hablaba con ciertos hombres en ciertos momentos. Y Moisés sube y Dios le hace un regalo. Le da los 10 mandamientos. Y Moisés, después de 40 días hablando con Dios, baja, emocionado, porque le va a contar a su pueblo todo lo que ha vivido. Y el pueblo no necesitó ni 40 días para olvidarse de dónde había salido. Y ya sabéis la historia. Moisés se enfada, lo rompe, vuelve a subir, pero esta vez ya Dios no se lo da. Moisés tiene que escribirlos. Y Dios no solo da los 10 mandamientos, este es el núcleo de la ley, pero como sabemos da muchísimas leyes. Y quiero hacer un paréntesis, porque yo he sido una de ellas, de pensar que Dios era un Dios opresor, que las leyes del Antiguo Testamento eran como muy castigadoras, de un Dios muy intransigente, muy injusto. Pero cuando tú lees todo eso, ves que esa ley era liberadora. Que esa ley era lo que iba a permitir que ese pueblo fuera diferente a los demás pueblos. Que esa ley iba a proteger no a algunos, sino a todos sus miembros. Había leyes para que todos tuvieran un lugar donde vivir. Había leyes para que todos fueran cuidados. Había leyes para que todos tuvieran alimento. Las leyes eran en positivo.
porque era lo que iba a permitir que ese pueblo pudiera glorificar a Dios como Dios había pensado desde el principio con Adán y Eva. Pero nosotros, los hombres, con el corazón lleno de pecado, les dimos la vuelta. Y Moisés pues pelea con su pueblo porque no le llega nada. Y tienen columna de fuego y nube de día. Y tienen la serpiente de bronce. Y tienen un montón de cosas que tú y yo soñaríamos con vivir, pero seríamos como ese pueblo. Llegaría un punto en que lo olvidaríamos. Y una de las leyes o de las cosas que Dios le dice a Moisés es que cree un tabernáculo. Y se crea el tabernáculo, un tabernáculo portátil, porque se iban moviendo y tenían que poder moverse. ¿Y qué había en ese tabernáculo? La presencia de Dios. Dios quería estar en medio de su pueblo, pero no podía estar, así que manda a crear, entre muchas otras cosas, un velo. Un velo que recuerda al principio, porque en ese velo tenemos 2 querubines, como había en el jardín del Edén, custodiando la presencia de Dios. Porque el velo tiene esta connotación, no era una tela, ni una cortina, ni un telón, era velo, porque el velo cubre. Y eso estaba cubriendo la presencia de Dios. Y el pueblo llega a Canaán de nuevo, la tierra prometida. Vamos a hacerlo bien. Estamos todos, no podemos entrar todos porque sería una locura. Entonces, vamos a mandar un pequeño equipo, 12, que pasen, que vean, que nos cuenten y a ver cómo arreglamos. Es el mismo pueblo que viene de ser esclavo. Es el mismo pueblo que ha visto 1000 cosas. Pero de 12, 10 se vienen abajo. Y dicen, esto imposible. ¿Imposible el qué? Si has sido liberado. ¿Imposible el qué? Si se te ha abierto el mar. ¿Imposible el qué? Si estás comiendo cada día en el desierto. Y hay un día que coges para 2. O sea, esto no es casualidad. ¿Imposible el qué? Solo 2 creyeron. Y una travesía que podía haber sido semanas se convierten en 40 años. Porque nadie de esa generación que ha salido de Israel, excepto Josué y Caleb, entrarán de nuevo en la tierra prometida. Y la historia sigue. Pero para no seguir hablando yo, vamos a verlo. Después de Moisés llegó Josué y el pueblo de Israel comenzó a conquistar la tierra prometida, también conocida como Canaán y lo que más tarde será Israel. Repartieron la tierra a las 12 tribus y poco a poco las fueron conquistando. Se sucedieron los jueces, hombres y mujeres elegidos por Dios para guiar al pueblo. Pero el corazón del hombre sigue estando muerto. Es incapaz de hacer el bien. Y a pesar de todo lo que Dios le ha dado para que sea ejemplo a las naciones, reclaman un rey. Porque quieren ser como los demás pueblos, mostrando así rechazar la teocracia, a Dios. Así que Dios pone a Saúl, pero este acaba dándole la espalda. Y llega David, un hombre conforme al corazón de Dios, que falló mucho, pero que su corazón siempre estuvo viendo a Dios. Quiso crear un gran templo, pero tuvo que detenerse porque Dios no se lo permitió por toda la sangre que había derramado. Pero sí será su hijo Salomón quien lo construye, siguiendo fielmente las instrucciones de Dios. Y entre muchas otras cosas del templo, hay un gran velo que sigue recordando la separación espiritual entre Dios y los hombres. Y se sucedieron los profetas que traen al pueblo un mensaje de Dios y llaman a arrepentimiento. Y los sacerdotes y los sumos sacerdotes
Y el pueblo se divide. Israel se convierte en el reino del norte y el reino del sur. El pueblo le da la espalda a Dios y acaba en el exilio. Pero aún así, Dios sigue usando a hombres y a mujeres para hablar a su pueblo y les permite regresar a casa. Y lo primero que construyen de nuevo es el templo. Y en el templo hay un velo. Y yo como creativa pienso muchas veces en todo lo que tiene que ver con el velo. Porque tuvieron que colocarlo, porque tuvieron que hacerlo. Y eso llevó su trabajo. Así. Pero qué fuerte saber que lo que estás construyendo es para recordarte que no puedes estar con Dios. Y aquí tenemos un velo inmenso con 2 querubines y detrás estaba la presencia de Dios. Porque esta era la manera visual, la manera física que Dios tenía para hacernos ver al hombre que había una separación. Porque a lo largo de toda la historia, Dios va dando recordatorios, señales, objetos, cosas que nos permiten recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué debemos hacer. Y es que muchas veces las cosas que hacemos pueden separarnos de Dios. Y en este tiempo, donde se reconstruye el templo, van volviendo a Canaán, a esta tierra prometida, pero ya no era totalmente suya. Estaban gobernados o influenciados o dominados primero por los persas, luego por Grecia, luego por los romanos. Y de Canaán estamos ya en Israel y en un pueblito llamado Belén. Una noche que parecía una noche cualquiera, llega un bebé. Porque este bebé no fue para arreglar lo que el pueblo no podía haber hecho. Este bebé fue profetizado desde hace mucho. Cuando Dios creó al pueblo, ya apuntó a este bebé. No es que este bebé fuera la solución al fallo que Dios había cometido creando al hombre. Cuando Dios diseñó todo, ya diseñó este momento. Y en esa noche, una mujer que ya conoces la historia y ya puedes saber cómo estaba, tiene a ese bebé y sostiene al mismo Dios. ¿Cómo puede ser que este Dios que hemos visto, que ha creado todo, se haga un bebé, se limite y venga a la tierra? Y ese bebé fue proclamado rey nada más nacer. Los ángeles lo celebraron. Los magos lo honraron con sus regalos, declarando lo que iba a venir. Pero este bebé creció y fue el único hombre en la tierra que creció haciendo el bien. Ningún otro. Y creció en medio de una familia, porque incluso Jesús fue puesto en medio de una familia. Y llegó sus 30 años, ministerio, 3 años, 12 discípulos.
discípulos, donde Jesús enseñó con su vida, con sus manos, todo lo que era Dios. Porque era 100% hombre y 100% Dios. Y amó y habló de Dios, habló de un reino. Y llegó su última semana. Esto ya se acerca más a nosotros. Entrada triunfal en Jerusalén. Jesús entra y todos gritan que es el rey. Todos declaran que es el Hijo de Dios, el descendiente de David. Y llegamos a la última cena, que es uno de mis momentos favoritos. Jesús, que sabía lo que iba a venir, que tenía todo el derecho para estar solo, se sienta con sus amigos, porque eran sus amigos, y les recuerda una vez más, arrodillándose con sus manos, cuál era su misión y cuál es la nuestra. No era otra que servir, que limpiar a los demás, que bajar para que otros puedan estar arriba. Y ese Jesús les dijo amar hasta el final. Y ese Jesús les dijo primero Dios y después los demás. No os olvidéis de nada. Hablad, pero vivid todo lo que os he enseñado. Y oró por sus amigos. ¿Cuántas veces oras por tus amigos? Porque son las personas que Dios ha puesto. Y después de ahí se va a orar con 3. Y con esos 3, Jesús se separa y tiene un momento muy humano. Y ora y le dice: Señor, si puede ser, no me gustaría pasar por aquí, que pase de mí esta copa, pero vamos a hacer tu voluntad. Esa copa era toda la ira que tú tenías que recibir, todo el castigo que tú tenías que recibir, y que Jesús dijo: yo lo voy a recibir, para que tú y yo podamos recibir todo lo que Jesús merecía, porque es así, tú y yo recibimos todo lo que Jesús merecía. Y lo capturan, traicionado por uno de los suyos. ¿Tú te quejas de que te critican? Pues mira a Judas. Y llegamos al camino a la cruz. Esa madre que lo recibió en sus manos, lo mira ir a la cruz. Hay quien lo ayuda, hay quien lo sigue machacando, pero él sube a la cruz. Y en esa cruz, déjame decirte que él se podía haber bajado. Jesús podía haber bajado de la cruz porque era Dios, pero se quedó. No es que no tuviera escapatoria, es que decidió estar aquí para que tú y yo pudiéramos estar ahí. Y aún así tuvo tiempo para mirar a su alrededor y seguir hablando de Jesús y de Dios. Y el que estaba a su lado esa noche estuvo con el Padre en el cielo. En tu peor momento, nunca dejes de hablar de Dios. En tu peor momento, sé como Jesús. Y Jesús, ahí no lo mataron, porque a Jesús no lo mataron. Él tuvo que derramar su sangre. Y déjame que te explique. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
este velo se abrió de arriba abajo. Y esto es muy importante, porque solo Dios podía haberlo hecho de arriba abajo, porque no era tan alto como este, era mucho más. Si hubiese sido desde abajo, ya te digo yo que hubiese puesto el nombre de una persona, pero fue de arriba abajo, porque solo Dios podía hacerlo. Y Jesús aún no había resucitado, pero Dios ya nos estaba diciendo: el camino está abierto, el Edén está abierto, el árbol de la vida es para ti. Puedes pasar, puedes pasar. Esa separación que estuvo por tanto tiempo, desde el principio, ya no está. Pero esto no acaba aquí, porque es cierto que Jesús ha muerto, que en ese mismo momento Dios dice rotundamente: pasa. La relación que yo diseñé en el principio vuelve a estar abierta. Pero pasan 3 días y ¿qué pasa? Que Jesús resucita. Jesús resucita y se cumplen un montón de profecías mesiánicas. Acordaos que este libro se escribió por muchos autores en más de 1500 años y ni uno ha fallado. Todo se ha cumplido. Y ya sabemos que Jesús resucita y durante 40 días, porque en la Biblia los números son muy importantes, 40 días otra vez, Jesús está apareciendo todo el tiempo para que podamos entender que ha resucitado. Y sube a un monte, se despide, les dice: no os preocupéis, porque ya nada volverá a ser igual, porque yo me voy, pero ya no vais a estar solos. Ya no hay sacerdotes, ya no hay intermediarios, todo eso se acabó. Jesús es el punto y final para un nuevo comienzo. Y donde antes cada año un sumo sacerdote tenía que entrar a la presencia de Dios una vez al año para que todos nuestros pecados fueran perdonados, y había un ritual, 2 corderos, uno se mataba, sangre, otro se liberaba para que los pecados se alejasen. ¿Tú matas corderos una vez al año para pedir perdón por tus pecados? Yo no, porque Jesús fue el último cordero, porque su sangre fue la última sangre que tuvo que ser derramada. Y quiero presentarte a este Jesús, porque sabes, nos parece tan normal poder hablar con Dios en cualquier momento. Nos parece tan normal poder acceder al Padre para cualquier cosa. Pero no era tan normal antes y no fue tan fácil. Es gratis para ti y para mí, pero no fue fácil y costó mucho, porque costó la vida de Jesús. Y tuvo que ser Jesús 100% hombre y 100% Dios, porque solo un hombre podía tomar el lugar de los hombres. No podía ser Dios, pero tenía que ser Dios quien pudiera hacer eso, porque tú y yo no podíamos acceder a ese árbol de la vida. ¿Entiendes la historia? Este Jesús puede cambiar tu vida. Es un Jesús que era Dios y que es Dios y que decidió venir a la tierra con el único fin de salvarte, de morir por ti, que hoy sigue lavando tus pies, sigue estando a tu lado, sigue ayudándote, sigue caminando contigo, sigue enseñándote y quiere hacerlo el resto de tu vida. Y no sé si tú lo conoces, si nunca has oído hablar de Él, si crees que simplemente es parte de la historia, pero quiero decirte
que este es el momento que te dije al principio. Quizás no lo entiendas todo, pero si crees lo que te he contado, vas a volver a vivir. Porque nadie que no cree tiene vida espiritual. Necesitamos creer en Jesús para que esto tenga efecto en tu vida. Así que hoy quiero preguntarte, si tú no conoces a Jesús, si quieres conocerlo. Solo tienes que reconocer que Él es tu Señor y Salvador. Que crees que Jesús es Dios. Que crees que Él murió y resucitó. Y quieres que viva en tu corazón. No sé si hay alguien aquí que quiere hacer de Jesús su Señor. Si me puedes hacer una señal, porque luego quiero darte un regalo. ¿Hay alguien que quiera decirle a Jesús: quiero que cambies mi vida? Al final del culto, no te olvides de pasar por nuestro equipo que va a estar en la puerta, porque tienen un regalo para ti. Identifica, dile: yo creo hoy en Jesús, y te darán un regalo. Y ahora, con todo esto, sigue la familia. Y vamos a hacer algo que solemos hacer cada domingo, pero quiero que lo veamos desde otra perspectiva. Y es que desde el principio Dios pensó en la familia, porque sabía que ese era el mejor lugar para sentirnos amados. Sabía que en la familia podías derrumbarte, que en la familia podías ser tú, que en la familia ibas a ser sostenido, amado, impulsado, enseñado. Pero es cierto que el pecado destruyó la familia. Y hay niños y mayores que no tienen la familia que Dios diseñó. Pero está la familia de la iglesia. Esa es la familia que tiene que reflejar la familia que Dios creó en el principio. Esta, gloria a Dios si tu familia es creyente y tienes a las dos. Pero déjame decirte que hay personas que solo tienen esta familia para sentirse amadas, sostenidas, cuidadas, para recibir el abrazo de Dios. Que no seamos nosotros quienes rompamos eso. Y por eso vamos a tomar la Santa Cena juntos. Porque en esa última cena Jesús dijo que lo hiciéramos como familia. Esto no es para hacer tú solo, no es para hacer con tu familia en tu casa, es para hacer con la familia de Dios, para juntos, porque nos necesitamos, porque somos un único cuerpo con Jesús en la cabeza. Yo no me imagino haciéndome daño a mí misma. Eso tiene un nombre y es una enfermedad o un problema. Como cuerpo tenemos que cuidarnos. Y esto nos recuerda todo lo que hemos visto hoy. Esto tiene que recordarte desde el principio hasta el final. Esto tiene que hacerte ver que el que tienes al lado es tu familia. Y que igual que yo me peleo con mis hermanos, pero luego lloramos juntos, reímos juntos, esto tiene que ser igual o aún mejor. Por eso que mira a quien tienes al lado y dile: yo te cuido. Y cada vez que tomes el pan y el vino, hazlo. Esto es celebrar. Esto no es un momento para llorar. Esto es un momento para recordar que Jesús vive. Es un momento para recordar que somos familia porque Jesús murió y resucitó por ti. Es un momento para recordar que ya no estamos separados de Dios. Es una historia muy larga donde muchas personas dieron todo antes y después de la cruz. ¿Qué vas a hacer tú?
como familia, ¿qué vamos a hacer? Porque deberíamos hacer lo mismo que Jesús dijo en esa cena. Agacharnos, servir, limpiar, hablar y tocar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado y tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Hagámoslo. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tómate un tiempo con Dios mientras escuchas esta canción. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Y quiero terminar con un reto, porque esta historia tiene que movernos. Jesús vino a llamarnos a la acción. Jesús dijo: id. Jesús dijo: moveros. Tenemos que juntarnos para ser fuertes como familia, pero juntos tenemos que salir ahí fuera. Y mira, quizás han fallado cosas. Yo no contaba con llorar todo el rato, pero es que esta historia cambió mi vida. Y recordarla así, pues me emociona. Pero lo que quería no era otra cosa que coger esas páginas y permitir verlas. Porque a veces viendo cambian las cosas. Yo nunca había visto el velo como hasta ahora. Y verlo romper, rasgar, y quizás no haya sido un rasgamiento perfecto, pero espero que esto quede en tu memoria, para que cada vez que lo recuerdes, sepas que Jesús rasgó el velo. Y a veces pienso, ¿cómo puede ser que se rasgara el velo y nosotros, con lo fácil que lo tenemos, sigamos creando nuestros propios velos? Velos de nuestro pecado. Quizás tu velo es la religiosidad. Quizás tu velo
es la pornografía. Quizás tu velo es el servicio. Quizás tu velo es tu familia. Quizás tu velo es tu trabajo, tus ansias de tener más, tus ansias de pensar, pues que Dios no es tan malo. ¿Cómo le va a importar que haga esto? Quizás tu velo es un lugar, no sé. Quizás tu velo es robar. Quizás tu velo, ponle el nombre que quieras a ese velo. Porque muchas veces creamos velos, pero pensamos, el pecado son esas cosas horrorosas. Pero el pecado no es otra cosa que desobedecer a Dios. Da igual que lo que hagas sea bueno, como servir mucho, o sea malo, como matar a alguien. Si no está alineado con Dios, es pecado. Y lo primero es Dios, y lo segundo son los demás. Y todo su servicio se encaja ahí. Pero nos conformamos, ¿sabes? Y tienes el velo y empiezas a hacer así. Y luego te acostumbras a vivir así para ver a la cruz. Y en vez de retirar el velo, un velo que no existe, empezamos a vivir con nuestros propios velos, apartándolos, poniéndolos dentro de nosotros, incluso vistiéndonos con ellos, porque nos gusta tenerlos ahí. Porque hoy se puede. Porque lamentablemente tú hoy puedes decidir venir a la iglesia y servir un poco, leer la Biblia incluso, hacer un discipulado, cantar, pero tener tus propios velos. Eso antes no podía ser. Lo que quiero decirte hoy es lo que me digo a mí. No te crees velos. El velo, el único velo que nos separaba de la presencia de Dios, fue rasgado de arriba abajo. Y la sangre de Jesús limpió todo tu pecado. Jesús hoy no ve tu pecado. Jesús hoy ve lo que puedes ser a pesar de tu pecado. Cuando Jesús murió, murió por lo que ibas a hacer y por cuando ibas a pedir perdón por lo siguiente que ibas a hacer. Y hoy Jesús te ve a la cara y te ve limpio. Hoy Dios te ve a la cara y te ve limpio porque ve a Jesús. Porque tú estás reflejando a Dios. Porque tú y yo podemos hacer el bien a través de Jesús. Es la única manera. Así que yo te quiero preguntar, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Te puede parecer insignificante un palo del desierto. Dios puede usar cualquier cosa. Hoy rompe los velos que te hayas creado. No permitas vivir torcido. No permitas vivir con cargas que Dios no te ha puesto. Decide vivir teniendo presente que Jesús limpió todos tus pecados. Y así como todo pasó en el mismo lugar, Abraham subió al monte Moriah a entregar a Isaac y en ese mismo monte se creó el templo y el velo. Desde ahí, hoy todo sucede en tu corazón. Es tu corazón el que construye los velos y eres tú el que tiene que derrumbarlos en la presencia de Dios. Así que te invito a que ores conmigo y que después te levantes y cantes para celebrar que ya no hay velo, para celebrar que ya no hay muerte, que tu vida y la mía ha cambiado y que tenemos el regalo de poder estar cara a cara con Jesús, pasear con Él como lo hacían Adán y Eva, preguntarle lo que quieras. Tu responsabilidad es reflejarlo, glorificarlo y hacer las buenas obras, no que tú te imaginas, sino que Dios ya puso en tu corazón. Sí, Padre, gracias. Gracias, Dios, porque
Tu plan es perfecto, Dios. Gracias por todo lo que has hecho para que hoy yo pueda hablar contigo sin sacerdotes, Señor, sin intermediarios, sin poder hacerlo una vez al año. Gracias porque en cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier forma yo puedo comunicarme contigo. Gracias porque mi corazón está limpio y porque yo hoy solo tengo que lavarme los pies y pedirte perdón y cambiar 180 grados para volver a lo que tú me enseñas. Te pido, Dios, que tú puedas estar con esta iglesia, que esta iglesia sea la familia que tú diseñaste, que nos amemos, que nos apoyemos, que sirvamos, que salgamos juntos a proclamar quién eres tú, que esta ciudad pueda glorificarte porque te ve en nosotros, que las buenas obras que tú has puesto para esta iglesia y en cada corazón puedan llegar a todo Vigo, a Galicia y al final del mundo. Y te pido por cada familia que hay en esta iglesia, Dios, que seamos familias fuertes, familias que te ponen en primer lugar, familias que sean testimonio, familias que sean tu reflejo en medio de los colegios, de los trabajos, de los institutos, de las asociaciones, del vecindario, porque la familia que funciona, Señor, es la familia que tú diseñaste. Que estas familias sean familias acogedoras, que abracen a todo aquel que no tiene familia. Y que juntos no hagamos otra cosa que ponerte primero a ti y después al prójimo.